Sí, bueno, la idea de hecho surgió de una comida familiar en la que empezó a haber bastante disputa sobre cada uno su opinión y sus ideas, y entonces yo sentía que había mucha falta de entendimiento y de escucha, ¿no? Había gente intentando dar su opinión o imponer su opinión en vez de intentar escuchar al resto e intentar, pues bueno, encajar lo que se les estaba proponiendo. Yo desde el principio quería mostrar una persona ausente, que ya ha perdido la ilusión por lo que le rodea, porque bueno, pues al final se ve involucrada en una situación familiar en la que ella es completamente ajena. Básicamente porque supuestamente las personas que más tienen que estar por ella o más tienen que cuidarla es la gente que directamente no es capaz de entender la situación que está viviendo Mara. Entonces quería trabajarlo desde esa soledad ya casi intratable, o sea, es la ausencia total de las cosas, el ser ajeno al mundo, el sentirte vacío, ¿no? Yo creo que sí, porque he recibido bastante buen feedback del cortometraje. La gente que me ha preguntado, que ha venido a darme unas referencias o a preguntarme cosas del corto, al final creo que se ha entendido bastante bien el mensaje y que la gente se involucra de alguna manera en el mensaje, ¿no? Entonces creo que sí que se ha conseguido transmitir. Para mí sí hay un cierre definitivo, que es un poco, bueno, hay un cierre definitivo. Creo que mi intención fue que se sobreentendiera o se consiguiera entender ese final. Es verdad que no es un final cerrado al uso, porque, bueno, pues porque al final deja al espectador, a la espectadora, la capacidad de decidir cuál es el destino para el personaje, ¿no? Y quería que fuera un poco así para que fuera un final un poco más amable, en el sentido de que al final, cuando hay un espectador que es más positivo en la vida, ¿no? Pues te dice, bueno, yo creo que el personaje al final se recupera, o yo creo que tiene una solución, o creo que al final tiene motivos para salir de donde está, ¿no? Y hay otros espectadores que son un poco más realistas o más crudos, que directamente pues entienden el final del mensaje, o sea, del cortometraje, de la idea del cortometraje, y bueno, lo trabajan desde otro lugar. Lo que está claro y lo que a mí me gusta es que al final se ha conseguido a través de este final que la gente por lo menos piense, ¿sabes? Que le dé una vuelta al mensaje de lo que se está intentando contar y que finalmente ellos deciden lo que va a ser el futuro para Mara. Pues me gustaría que se pararan un momentito a pensar y dijeran, tengo que aprender a escuchar, y tengo que aprender a escuchar de una manera activa, y tengo que aprender a poner en valor las emociones de los demás sin juzgarlas. Más que fijarme en referencias cinematográficas, que se me da bastante mal, porque es muy gracioso, pero es como no suelo pensar en esto, tiro más de referencias pictóricas. Me gusta más la pintura, me gusta mucho la pintura. Entonces para Soledad las referencias que tomé fueron los pintores del romanticismo, siglo XIX. Me fijé más en los cuadros de Friedrich y de Turner para hacer las gamas cromáticas, la composición cromática del corto. Que nos pasó de todo, en el corto nos pasó de todo. El primer día, o sea, en la primera jornada de rodaje, teníamos que ir a citación y ya solo en ese primer trayecto se rompió el coche en el que íbamos, tuvimos que llamar a la grúa. Bueno, menos mal que tenemos un equipo de producción súper resolutivo y gente muy, muy top. Y nada, bueno, eso se resolvió, eso es lo menos que podía pasar, ¿no? Pero ya desde el principio fue como, vale, ¿qué más nos puede pasar? Luego, rodando la secuencia de la ducha, casi inundamos la casa porque era constantemente la ducha saliendo agua y no sé, la ducha en la que estábamos rodando no tiene una buena salida de agua y eso parecía el Titanic. Entonces, bueno, tuvimos que fregar 20 veces aquella casa, tal, y bueno, y ya para terminar el corto, rodando la secuencia de la comida, que es la más extensa, esa nos lleva una jornada completa y tal, en el momento más
intenso en el que tenía que romper el corto y tal, de repente apareció la primera alarma que nosotros escuchamos, la primera alarma de la Comunidad de Madrid diciendo que iba a haber lluvias torrenciales en mitad del sonido, pisando las pistas, pisando a los actores, que fue bastante complicado luego retomar el diálogo por donde iba. La verdad es que todo el equipo de trabajo, todas las que formábamos el equipo, porque éramos mayoritariamente mujeres, venimos del audiovisual, o sea, somos profesionales del audiovisual, entonces sabemos cuándo hay que estar en silencio y respetar el set y estar pues eso, en silencio respetando a los actores, en este caso a las actrices, para que entren en el estado que necesiten, y también sabemos cuando hay un momento más distendido para poder bromear o para poder hablar, para poder estar también a gusto trabajando. O sea, bien. Bien, cero drama. Cero drama. Pues la verdad es que no. O sea, no, pero porque yo creo que lo hice, en el momento en que lo hice desde el lugar que tenía que hacerlo de la mejor manera posible y como mejor supe resolver. Entonces, a posteriori no es que piense cómo tendría que haber mejorado entonces, sino cómo tengo que mejorar a futuro, ¿no? Cómo tendré que hacer las cosas para mejorar en el siguiente proyecto que vaya a desarrollar. Me quedo con la predisposición de la gente, el amor, el buen rollo que hemos tenido por parte del elenco, que es un elenco increíble, por parte del equipo técnico, que es gente encantadora y ya te digo que es súper profesional, y la gente que me ha ayudado, pues mi familia, mi pareja, o sea, al final la sensación que me llevo es que hemos creado una gran familia, que hemos trabajado en equipo muy bien y que me llevo eso, es lo más bonito.